porque la realidad es que conforme vamos agregando más variables a una ecuación, más fácil es que el resultado pueda ser más desastroso. Se disipa un gas, o sea, son gases tóxicos finalmente porque son químicos que están reaccionando con el ambiente, pero no siempre tenemos esa premisa que se puede convertir en un problema legal detrás de cómo se va a integrar, ¿no? Porque eso ha culminado en, desafortunadamente, en muertes y en accidentes terribles. Una vez más, bienvenidos aquí a su podcast y nada más y nada menos que con Sergio Villarreal, el mixólogo. Encantado. Bienvenido. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias por aceptar. Muchísimas gracias. Contexto que quiero que tú refuerces. Claro. ¿Sí? Hoy te dedicas a representar un concepto que no está en el diccionario de la Real Academia Española. Sí. ¿Sí? Que es la mixología. Lo representas. Yo me atrevo a decir que en México eres una figura. Me queda claro que en Monterrey físicamente, pero en México una figura que representa este concepto. Y en tu Instagram lo dejas más que claro porque es el mixólogo. Entonces, graduado de mercadotecnia, terminas en mixología, sí. Y hoy te encargas de dar consultoría a restaurantes y tus creaciones están en restaurantes y también trabajas en empresas creando este tipo de integraciones a través de la experiencia de ingerir líquidos, no necesariamente alcohol. Exactamente. Bien puntualizado, ¿eh? Bien, sí. Hiciste bien la tarea. Muy bien. Pero termina el contexto, por favor. ¿Cómo se da todo este camino? Me queda claro que en tu trayectoria universitaria tuviste un intento de ingeniería y después en mercadotecnia, donde tú quieres profundizar, pero me llama mucho la atención cómo de mercadotecnia te enfocas en no me importan las métricas, no me importa la estadística, me importa experimentar con la mixología. Claro. Es interesante ese camino porque finalmente no deja de ser algo que si lo profundizas un poquito, es una extensión realmente detrás de la mercadotecnia, porque para mí esa cuestión de mercadotecnia tan fascinante que me imprimió mi carrera fue el tener una investigación continua y un sondeo del mercado puntual. ¿Okay? Y si tú estás consciente de la parte que tiene que ver con la mixología, hablas acerca de esas tendencias, esas cuestiones de gustos, esas cuestiones de, sí, tomar métricas, tomar datos, tomar constantes en la industria, que se traducen a esa perspectiva y percepción de cada uno de los segmentos que estás enfocados. ¿Por qué? Porque vamos a acabar ofreciendo algo que sea personalizado de acuerdo a una ocasión, a un restaurante, a un grupo, a un corporativo, por qué no decirlo, pero siempre tiene que ir con reflejo de un mercado. Entonces, hay que entender qué es lo que quiere el mercado y qué representa una marca para poder saber qué vamos a tomar. Okay. ¿Y cómo se da esta inclinación de... ¿Por qué? ¿Mercadólogos o mercadólogas? Hay en logística, hay en creación de mesas, hay en creación de computadoras, hay en creación de micrófonos y hay en restauranteros y en temas de ingeniería y líquidos. Sí. ¿Cómo te inclinas a este camino, a este rubro, a esta especialidad? Para mí fue una cuestión de creo que no te voy a inventar una novela romántica, pero sí la verdad que es la supervivencia, ¿no? La supervivencia creo que para todos es la madre de la obligación y del porqué de las muchas cosas. Claro, sí. Y para mí creo que fue una cuestión en términos de salud mental, bendita salud mental, de entender cómo llegar a sobrellevar esas complejidades que había en un mercado que yo sentía que estaban muy descontroladas, ¿no? Porque como director de un grupo de restaurantes, director de mercadotecnia de un grupo de restaurantes, yo tenía esa misiva y la directriz de decir, bueno, vamos a vender incrementando tickets promedio, y los tickets promedio no se inventan y se incrementan a través de la comida necesariamente, sino a través de la bebida, porque pues ahí de repente queremos decir que nos salen muchos estómagos, pero los estómagos no se multiplican, sin embargo las gargantas sí. ¿Y es un estándar en la industria? O sea, Sí, el ticket promedio se incrementa con la bebida. Siempre. O sea, un concepto de alguien que quisiera incrementar el ticket promedio. Enfóquense en la bebida, Ahí definitivamente. Está, órale. Sí, es mucho más permisivo y mucho más sencillo el aceptar, el agregar bebidas a una cuenta que platillos a una cuenta. Independiente del segmento, punto de venta, independiente del tipo de comida, independiente del tipo de estándares, siempre tiene que ver con ese enfoque a lo líquido. La cuestión es cómo lo hacemos que sea interesante y que tenga un propósito. O sea, la cuestión siempre es, quiero que resuene para que realmente sea algo que pueda ofrecerte con la facilidad y factibilidad de poder producirlo, porque sí, hay principios ingenieriles en términos de hablar acerca de la cuestión de una productividad de algo que sea factible, pero que también sea muy fácil de poder replicar, ¿no? Buscamos esa cuestión de operatividad siempre. Y el segundo paso es
entender claramente cómo se va a poder crear una venta sugerida, venta siempre, en base a esa conexión entre un vaso o copa y un plato. Yo quiero entender qué es lo que estás comiendo, cuál es el concepto que estás buscando transmitir a través de algo, y no tiene que ser complicado, no tiene que ser nada que tenga que ver con algo muy elevado o muy complejo, porque usamos la palabra maridaje, que muchas veces tiene mucha prepotencia, ¿no? ¿Qué significa maridaje? Innatamente. Ignorancia. ¿Qué significa maridaje? No es nada ignorante. No, maridaje es la palabra que usamos para definir algo muy sencillo, que es el principio de cómo conectamos comida con bebida. Se acabó. Okay. Que tenga un sentido, que haya un balance, que haya un porqué, que haya una conexión. Voy a usar mucho esa palabra y la repito como disco rayado, pero la verdad es que la conexión tiene que ver con cómo rebotan los sabores para entender que hay una armonía, que hay una razón de ser, que funcionan, que no compiten, sino que se complementan. Okay. Y es muy fácil caer en el juego detrás de reforzar sabores, porque muchas veces decimos, oye, estamos comiendo algo picante, por ejemplo, independiente de lo que sea, y queremos tomar algo muy picante, pues se convierte en un juego de quién le va a ganar al paladar y vas a verme más la bebida que el platillo y demás. Y a veces te va a matar el gallo, porque muchas veces el tener un extremo en un plato o en un vaso, en vez de buscar que haya esa armonía, causa que de repente ya el paladar no sepa ni qué estás comiendo o qué estás tomando, y se pierde el sentido de la ocasión. Okay. Entonces siempre hay que buscar cómo tener algo lo más balanceado posible para que entendamos el concepto de algo que para mí quedó muy claro: en un restaurante vamos a comer. A un restaurante vamos a comer. Entonces, para mí siempre era la cuestión de tener un platillo como estrella y, por supuesto, tener un complemento que fuera digno al lado. Y no es lo mismo vender un refresco o vender una cerveza que vender algo que ya tuviese más propósito, una bebida preparada o inclusive algo que tuviera pues una ocasión un poquito más especial, pero que pudieran tener ya todo el mundo dentro de un staff operativo pues la herramienta o la factibilidad de decir, voy a sugerirlo porque sé que si este cliente está pidiendo tal platillo o este cliente está pidiendo esta combinación, llevan esta directriz y por ende puedo ofrecerles esta bebida que vaya más allá de lo tradicional para que precisamente tengamos una cuenta más elevada. Y como mercadólogo restaurantero, cuando dices que la bebida vaya en pro del alimento, sí, ¿te fijas más en la vista o en el sabor? ¿Qué pesa más? Porque hoy hay mucho restaurante, mucho evento, sí, que parece ser que todo lo hacen en torno a que sea instagramiable. claro. ¿Ok? Que lo puedas subir a redes sociales para que le pongas la musiquita de fondo, todos bailando, pero que hace espuma y humo lo que estás tomando. Y tal vez no necesariamente sea un complemento en el gusto, sí, y es más un complemento visual. Correcto. Como mercadólogo restaurantero, ¿qué pesa más? Es una gran pregunta. Yo estoy seguro de que no puedes demeritar la parte visual, que por supuesto, ¿no? De la vista nace el amor. Entonces tenemos que tener lo que realmente sea digno de estar en la mesa, que nos emocione, que queramos imprimir, porque por supuesto queremos tener esa ocasión que se puede inmortalizar de una u otra forma a través del Instagram, a través de ese post, a través de lo que queramos compartir. Necesitamos algo muy hermoso visualmente, sí, pero hay que tomar en cuenta que siempre tenemos que poner en la balanza la cuestión detrás del sabor del propósito. Porque tenemos algo muy hermoso que a veces puede hasta rayar, digamos, en lo grotesco o lo inaccesible, porque hay veces que dices tú, ¿cómo te vas a tomar eso? ¿No? O sea, hay veces que también es demasiado lo que estamos ofreciendo visualmente. También caemos en el error de ese exceso que puede causar que haya o un desborde de azúcares, que es lo más sencillo honestamente en las bebidas, o demasiado picor, que mucho está unado a lo salado, y eso también puede ser algo que puede ser muy ejercido o muy agresivo en el paladar, y eso es lo que va a permitir que automáticamente vayamos a matar el sueño detrás de decir, oye, ¿puedes ofrecerle más bebidas a esta persona? No, porque si estamos ofreciendo algo que es demasiado agresivo, simplemente, demasiado desbalanceado, en cualquier nota, por más hermoso que sea, ya no poder vender más de eso. Entonces hay que buscar siempre algo que sí, sea muy visual, pero que también tenga un sabor suficientemente plácido, suficientemente balanceado, que es súper difícil, porque todos somos individuos, es muy subjetivo, claro, pero que tenga el propósito de decir, quiero instagramarlo, sí, quiero tomar la foto, quiero compartirlo, quiero que la gente se emocione, quiero que tenga algún detalle visual interesante, por supuesto que sea pues su distintivo, ¿no? Yo entiendo muy bien esa parte, pero no podemos caer en el error de saturar, que creo que es muy, muy fácil que hagamos, ¿no? Nos emocionamos, y yo sé, digo, todos somos creativos, todos somos personas que nos encanta de repente apoyarnos demasiado en alguna muletilla como un ingrediente que decimos, a todo el mundo le encanta este elemento, ¿no? Claro. Y voy a darte un ejemplo, la jamaica. Pero
como vayamos a trabajar ese elemento que es muy familiar y que es fácil de vender, podemos tener muchas eventualidades. Podemos agarrar un camino que pueda ser quizá un poco más salado, un poco más por el lado textura, un poco más por el lado dulce, un poco más por el lado meramente ácido. O sea, el chiste es cómo vamos a localizar el punto feliz que funcione con mi alimento para que así la persona que lo va a pedir no pida uno, quiero que pida dos. Que no dejen de ser hermosos, ¿verdad? Pero quiero que estén bien balanceados y aterrizados. Y es que me haces reflexionar, y lo venía pensando mientras escuchaba otros podcasts en los que has participado, que cuando ves en Instagram que lo único que suben es la bebida que es espuma y que con fuego y que una bengala y aparte el hielo seco que se mete y todo ese tipo de cosas, pues el restaurante está cumpliendo el objetivo, claro, o sea, lo está logrando, pero siendo crítico, ¿qué tanto detrás de eso hay realmente un objetivo, y no encuentro la palabra correcta, un objetivo gustoso, no sé, más allá que un objetivo visual? Correcto. Y es un tema fuerte. Es un tema fuerte y yo me he metido en problemas más de una vez, honestamente, porque yo no soy partidario de enfocarse estrictamente en la parte visual. Ajá. Que yo muchas veces he tenido el gusto de aplaudir la parte visual en términos de esa atracción que existe por una creación, pero al momento de probarla, desafortunadamente no llega a cumplir esa expectativa en términos de un sabor. Y si no tenemos esa parte que cumpla, porque está prometiéndonos demasiado, o sea, algo visualmente precioso, visualmente muy atractivo, muy memorable, que efectivamente jamás voy a demeritar esa parte que es muy importante, no voy a querer pedirlo, no lo voy a recomendar. Si no va hacia lo que esté a la par de la expectativa que voy a tener yo en el paladar, que también muchas veces me he dado cuenta de la importancia de la sencillez en la ejecución, otra vez, la operación es todo. Si tenemos algo que requiera de 25 pasos para poder lograr cumplir este cometido de un ensueño que va a ser instagrameado, es muy factible que haya el error humano va a entrar ahí en la ecuación sí o sí y van a acabar creándolo mal, no se va a repetir correctamente, va a ser algo que la gente no va a querer hacer desafortunadamente en barra porque también es una friega. Claro. O sea, si vamos a estar hablando acerca de una industria restaurantera donde tenemos tantas personas admirables que están trabajando muy fuerte detrás de una barra por muchísimas horas, nadie va a querer preparar la bebida insignia que va a requerir de 10 minutos de preparación. Claro. Entonces, el error humano es muy, muy latente. Por eso hay que pensar en términos de algo que funcione. Y yo no soy partidario de algo que es meramente visual si no le va a aportar algo. Me gusta que las texturas tengan una razón de ser. Me gusta que los elementos sean comestibles en lo personal. A mí me gusta esa parte. Si me vas a llegar con elementos que, pues sí, textualmente, literalmente son tóxicos, como el hielo seco, porque no están hechos más que para uso industrial, no somos maquinitas, sí. No es algo que debamos incorporar a una bebida liberalmente y desafortunadamente, otra vez, somos humanos. Puede haber errores, ¿no? O sea, yo a todo el mundo le he dicho con el gusto de tener esa cuestión por escrito, de si tú quieres usar algún elemento de esta naturaleza que no esté con la intención de ser para consumo humano, ni como un byproduct, porque pues no deja de estar en un vaso, ten mucho cuidado y firma realmente tus limitantes. O sea, tienes que tener alguna affidavit porque la verdad es que no puedes jugar con este tipo de elementos que son sencillos, son bonitos, son económicos, pero que también requieren de un rigor a la hora de usarse porque son muy instagramables, pero no son elementos que vayan a aportar esa cualidad de un sabor. Y yo siempre estoy buscando el sabor. Yo estoy buscando el por qué la bebida va a funcionar con lo que estás comiendo o por qué la bebida por sí sola va a ser suficientemente maravillosa para que pidas más. No que te satures, no que tengas demasiado. Yo sé que a todos nos fascina tener algo que sea muy visual, muy interesante. Queremos, esa es una experiencia. La experiencia es una palabra que se ha prostituido demasiado. ¿Sí? Pero hasta que no llegamos a cumplir el cometido de que sea algo memorable, que sí, muchas veces recae en lo visual, no vamos a poder sobrellevarlo y llevarlo a otro nivel si únicamente estamos enfocados en que se vea bonito. No funciona. ¿Qué tanto el consumidor es consciente o inconsciente de esto? Porque tú eres con mucha conciencia, tú tienes la teoría de conocimiento detrás. Sí. Yo como consumidor me catalogo en lo que me estás diciendo ahorita como un total inconsciente e incompetente de lo que consumo en un restaurante. Yo puedo pedirte 3 bebidas porque se ven muy bonitas, claro, y no necesariamente le presto mucha atención a la experiencia que crea en mi paladar después de probar algo salado. ¿Qué tanto crees que toda esta exigencia que me acabas de compartir realmente existe en el consumidor inconscientemente o conscientemente? Muy poca. Conscientemente, muy poca. O sea, es inconsciencia. Muy poca y creo que ahí de repente llega un punto de
agradecimiento, pienso yo, que puedo darle a todo el mundo, decir, qué bueno que no lo profundizamos, porque la verdad es que también cuando tenemos oportunidades como esta para poder realmente externarlo, como Sí. lo que es, como una industria, no es nada popular este punto de vista, es la realidad. No, claro que no. Porque estamos hablando acerca de una cuestión detrás de ser un poquito más críticos con respecto a la exigencia de calidad, que es lo que siempre debemos de tener. Y eso no tiene nada que ver con la cuestión detrás de una inversión. No estamos hablando acerca de que tengan que ser forzosamente elementos que sean costosos o elementos que sean forzosamente muy particulares, que yo he pecado en el 1000 veces de hacerlo. Pero es una cosa detrás de también entender los tiempos, de entender el por qué y qué hemos aprendido después de una pandemia. O sea, ¿qué estamos aprendiendo en esos tiempos respecto a la familiaridad, a los sabores? Yo no estoy pensando que vamos a estar vendiendo cuestiones que sean muy complicadas, muy fuera de base, muy difíciles de conseguir, y vamos a estar vendiendo ese tipo de actividades o elementos que son muy particulares, porque nadie lo va a entender y no tenemos ganas de entenderlos. Queremos lo familiar, queremos lo que nos conocen, lo que nuestro paladar entiende y reconoce desde hace muchos años. Entonces, es una cuestión, otra vez, hablando acerca de un elemento como una jamaica o un chamoy, ¿no? O sea, podemos hablar acerca de esas cuestiones que tienen esa factibilidad de ser comprendidas rápidamente y que sabes que van a ser campeones en cualquier creación en términos de un vaso. La pregunta es, ¿cómo voy yo a interpretar esos elementos que ya conozco y cómo lo voy a vender de una forma particular, que pueda ser operativa, que funcione y que precisamente no sea algo que vaya a complicar la vida a la persona? Porque yo voy a una barra o voy a un restaurante, voy a pedir una bebida porque la quiero disfrutar. Quiero que me sorprendas, por supuesto, ¿no? Quiero entender tu trabajo, quiero apreciar tu trabajo, quiero entender tu esencia como restaurante, como marca, como concepto. Yo no voy a demeritar nunca jamás esa voz. La pregunta es, ¿qué vas a hacer tú para que se sienta interesante? Que te den ganas de crearlo, que no sea una cuestión cooperativa, sea súper compleja, pero que yo voy a disfrutarlo y decir, wow, es refrescante, funciona, me gusta, y que inconscientemente siga pidiendo más de ello. No por la misión de decir, quiero superembriagarme, al contrario, es por la cuestión de, quiero seguir disfrutándolo porque lo están haciendo bien, porque entiendo por qué este lugar me está ofreciendo esta opción. Claro, claro. Si lo pudiéramos categorizar entonces con variables que un restaurantero tendría que medir para implementar bebidas exóticas, sí. tendrían que ser, y corrígeme tú, agrégale o quítale por lo que me estás diciendo, porque ahorita te percibí como, me da la impresión de que como estás compartiendo el tema ahorita, lo compartes con un cliente restaurantero, para que entiendan el porqué, para que entiendan lo que hay detrás. Entonces, operativamente tiene que ser repetible y multiplicable. Correcto. Visualmente tiene que ser atractivo. Sí. Tiene que cumplir el objetivo, sigo sin conocer la palabra, del gusto. Del gusto, sí. El objetivo del gusto. Claro. Y aparte, rentable. Sí. ¿Algo más que se me esté pelando? De eso percibí lo que me acabas de decir. Y lo percibiste muy bien. Yo siento que todos los elementos son bien importantes. Ajá. Y la sumatoria de todos ellos va a dar pie a otro más, que es cómo nace la recomendación, cómo nace esa parte de lo memorable o el factor memorable. Porque si tú como cliente en un restaurante, en un corporativo finalmente, ¿no? Porque también eso es otro tema, Claro. pero simplemente como una persona que percibe y recibe y disfruta de una creación, si juntas todos los elementos, automáticamente cuando se balancean todos esos a favor de algo, ahí se imprime y ahí se convierte en algo memorable, se convierte en algo que realmente vale mucho la pena y vas a recomendar. Ahí nace esa cuestión de boca en boca que toda la vida va a ser la mejor recomendación siempre de lo siempre. Inconscientemente. Inconscientemente. Ahí nace. Pegas estas 4 e inconscientemente creaste que la gente lo recomendara y ahí está la ciencia detrás de que Instagram hay cosas. Exacto. O sea, es impresionante eso, ¿eh? Sí, o sea, la parte de la conciencia yo creo que también tiene que ver con Aline a la hora de hablar acerca de la cocina, ¿no? Que hago muchos paralelos entre esto porque finalmente hablamos acerca del respeto que hay que darle al paladar. Es una cuestión que si hablas con cualquier cocinero, cualquier chef, te puede decir con la misma pasión y el gusto y va a defender ávidamente por qué tienes que tener ciertos elementos, ciertos balances, ciertos cuidados con las recetas. Para que entendamos que precisamente vamos a querer tener, por supuesto, clientes y comensales que vayan a comer mucho más, que se den el gusto de decir mi paladar está entendiendo qué está pasando. O sea, la pobre lengua tiene una capacidad muy finita de receptores. Recordemos eso. Si yo voy a jugar con mis receptores y voy a agregar demasiado de algún elemento, pues tengo que tener lo que lo voy a balancear. El problema es que hay veces que compiten los dos al mismo tiempo y la pobre lengua después de un solo tiempo ya no sabe ni qué está pasando. Ya no disfrutas la comida, ya no disfrutas la bebida. Simplemente se convierte en una cuestión de un acto muy, muy repetitivo, muy rutinario que es desafortunado y eso es lo último que quieres.
porque la experiencia dijimos que es memorable. Queremos algo que se prolongue, algo que se disfrute. Y si tú tienes entonces la conciencia operativa detrás de eso, vas a causar eventualmente, como bien dijimos, que el inconsciente perciba eso y se crea una conciencia. Ya. Insisto, te percibo como cuando hablas con algún cliente restaurantero, siempre casi te explayas igualito. ¿Qué Sí. tanto el concepto mixológico se ve limitado de personas que únicamente van a embriagarse? Me da la impresión de que lo que compartes ahorita depende mucho de la contraparte, que Claro. es el alimento. Claro. Entonces, brillas el desempeño de la bebida con un buen brillo de alimento. Correcto. ¿Qué tanto cuando la gente lo único que va a hacer es ir a tomar, se priva? Sí, no, es una gran pregunta. Yo creo que es bien importante entender que ahí la perspectiva sí cambia, pero no deja de ser el foco respecto a tu paladar. Porque es tan sencillo como entender el concepto detrás de un mezclador, ¿no? Una bebida alcohólica se compone de dos elementos. El destilado de tu elección y un mezclador. Y se acabó, honestamente. Ya, todo lo demás que traiga de garnituras, etcétera, de adendas, es algo muy, muy complicado y puede ser tan difícil como uno quiera. Pero finalmente, si tú le acercas la perspectiva y la proporción de cuánto alcohol debe tener una bebida a cuánto mezclador debe de tener, que es como que a grosso modo el kinder de una bebida preparada, vas a darte cuenta que conforme tengas una mejor calidad de mezclador, ¿no? Una tónica más noble, una tónica más natural o un agua mineral con burbuja más pequeña, va a permitir que brille mejor tu alcohol. Y ese destilado no va a requerir que se vaya a tener que potencializar mucho más en términos de volumen. Por eso muchas veces cuando traen bebidas que tienen demasiados elementos que pueden ser o demasiado burbujeantes o demasiado dulces o demasiado salados o demasiado picantes, desafortunadamente se pierde esa parte del destilado ahí adentro, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Acabamos agrandándole mucho más. ¿Qué pasa? Lo disfrutamos menos, porque evidentemente nos embriagamos más rápido. Claro. Entonces tiene que ver siempre con balances. Aunque no haya un alimento de por medio, si tú tienes conciencia de cómo construir una bebida con los debidos proporciones, no es que requieras, digamos, de mayor cantidad de un destilado que finalmente, también digo yo, oye, pues te permite que aguante más la fiesta, ¿no? O sea, yo no quiero estar tomándome 4, quiero tomarme más, ¿no? Sí, a lo que vas, es un ejemplo, es un ejemplo. A lo que vas a la fiesta. Exacto, exacto. O sea, si hacemos ese propósito, entonces se va a ver mermado un poquito si acabamos también abusando, ¿no? Así como pasaría en un platillo de ciertos elementos que van a matarnos el gallo porque la lengua ya no sabe ni qué pensar de los sabores que están mandando las señales al cerebro. Lo mismo puede pasar en un vaso si también abusamos demasiado de elementos. Yo sé que hay ocasiones para todo. Yo sé que hay personas que están buscando la fiesta totalmente, están buscando un volumen, están buscando lo grande. Y te digo, no es una cuestión de complicarlo y de ser muy específico ni tener la bebida más cara del mundo, porque nunca tiene que ver la relación del disfrute con el precio de las cosas. Jamás. Tiene que ver simplemente con entender claramente el concepto de la proporción de un destilado siempre y cuando aplique a qué va a haber mi vaso. Aunque la bebida no tenga alcohol, tiene que ver con cómo lo balanceo para que disfrute lo que está ahí adentro, para que quiera yo seguir disfrutándolo, que quiera seguir estirando ese disfrute, que tenga el prolongue de la experiencia. Yeah. Quiere decir que si lo puedo categorizar otra vez o resumir lo que me acabas de compartir, y es mi mente cuadrada otra vez tratando de, porque me exhibí con lo de las 4 maneras de medir de un restaurantero la factibilidad de una bebida o no. Pero acá significa que mientras más sencillo, mientras más sencilla la bebida, más disfrutable es. Por lo general, sí. Mientras más faramayosa, más para embriagarte de agarrar fiesta es. Sí, porque creo que es muy fácil analizar eso y tiene mucho sentido, porque la realidad es que conforme vamos agregando más variables a una ecuación, más fácil es que el resultado pueda ser más desastroso. Claro, totalmente. En todos los sentidos, ¿no? Es lo que busca hacer. Correcto, porque esa complejidad lo que va a causar es que precisamente no entendamos exactamente qué está pasando y no tiene que hablar acerca de uno tener un paladar muy refinado, muy complicado, muy educado para poder distribuirlo. Simplemente es una cuestión de, si estamos probando lo que tiene demasiados elementos, simplemente el cerebro no sabe siempre cómo surtirlos, ¿no? No sabe cómo entenderlos. Y eso es natural, nos pasa a todos. Por eso creo que es bien importante buscar siempre algo que sea lo más sencillo posible, que realmente tenga un propósito, que realmente tenga una razón de ser en mi vaso, en mi copa. O sea, yo estoy buscando algo que tenga sentido siempre y cuando se pueda enfatizar y se pueda
pues acentuar, porque realmente yo veo la mixología en ese lado. Yo veo la mixología no como el arte de crear, como yo digo burlescamente, ¿no? Un ponche navideño, porque hay veces que parece un tutti frutti y ya no sabes ni qué es, finalmente se pierde y es tú, ¿a poco era mezcal? No sabía de verdad. Claro, sí, porque de tanta cosa que hay no alcanzas a distinguir qué es lo que estás tomando. Claro. Exacto, pero cuando tenemos menos elementos con una razón de ser bien balanceados en un vaso, además de que es mucho más fácil de poder crearlo, replicarlo y ser operativos, y obviamente eso muchas veces suscita rápidamente a un costeo mucho más generoso, mucho más amable, se convierte en algo que, más allá de ser rentable, es algo que logramos comentar, capturar y compartir para conectar con el cliente más fácilmente, porque sabes cómo vender algo que diga, oye, ¿sabes qué? Esto sabe a mango, a mezcal y a chile. Se acabó. Entendemos que son elementos sencillos y directos y los puedo entender. Contra alguien que va a venir a darte la enciclopedia, estará media hora en explicarte qué es y ya te perdiste para el segundo elemento, ¿no? ¿Qué es tú? ¿Qué era esto? Y creo que esos tiempos, precisamente post-pandemia, ya no existen tal cual. Queremos ir educándonos, aprendiendo todo, seguimos haciendo todos los días, claro, seguimos expandiendo nuestro paladar, buscando probar cosas nuevas, pero otra vez, es la cuestión de la familiaridad. Yo necesito que todos ahorita recordemos muy importante ese confort que buscamos, donde en un mundo donde parece que todo se está destruyendo cada 3 segundos y está cayéndose a pedazos, yo tengo que recordar y regresar siempre a lo que me hace feliz y lo que yo entiendo. Si tú me das los elementos para que los entienda, los aterrice y me sorprendas con cómo lo estás ejecutando, porque a lo mejor yo ya conozco ese mango, ya conozco ese chile, ya conozco ese mezcal, pero que tú lo presentes de una forma diferente para que lo disfrute, además de que voy a poder multiplicar esa compra, también voy a poder tener mucho más de esa retención memorable para decir, wow, yo quiero regresar a probar eso, porque definitivamente fue una forma diferente y entendí que era. Cuidado cuando te reciben en un restaurante, porque todo lo que estás diciendo tú es una visión muy consciente de lo que la gente inconscientemente analiza y decide si seguir yendo a ese restaurante. No, cuando tú le estás pensando, pero es que este mango y la textura y demás, es un concepto muy teórico y muy analítico el que dominas del tema. Démosle doble clic a algo que tengo mucha curiosidad y lo escuché en una entrevista que tuviste y ahorita lo mencionaste. Claro. Esos elementos tóxicos. Sí. ¿Ok? Yo sé que si buscas en YouTube, porque lo busqué, bien. Porque tú lo dijiste en un podcast, búsquenlo y sorpréndanse. Pero si me ayudas, quiero que explayes un poquito ese tema. Claro. El nitrógeno líquido y el hielo seco, que entiendo, porque yo nunca los he probado. Yo soy de cerveza, yo no soy de estas bebidas que hacen visualmente magia. Uh-huh. Los metes en el líquido y hacen espuma o burbujean. Ese es el efecto de esas cosas. Correcto. Te puedes morir. Se disipa un gas. O sea, son gases tóxicos finalmente porque son químicos que están reaccionando con el ambiente. Por eso se están literalmente deshaciendo. Ajá. O sea, lo que vemos en términos de esas aplicaciones que requieren precisamente de tanques, de manejos muy específicos, de guantes, son cosas que no son naturales. Son cosas que químicamente tienen una razón de ser para aplicaciones industriales. Sí. Cuando nosotros aplicamos eso con mucha cautela, con mucho cuidado, porque hay mucha capacitación, por eso me preocupa mucho la salud de las personas que también están interactuando con esos elementos, estamos cediéndole esa aplicación que puede ser muy hermosa visualmente porque estamos visualizando química en vida real. Y eso es algo que también aplaudo, me encanta la química. El problema es cuando eso tiene un contacto potencialmente directo con un interior de un cuerpo que puede causar un desastre con cualquier mal manejo. Uno de los elementos que pueda desprenderse de esa acreción que ingresa a un cuerpo que tiene una temperatura muy diferente, que obviamente no puede salir o expulsarse de forma inmediata, puede causar grandes desastres. ¿Y el restaurantero le advierte eso al comensal? No. ¿Así de grave es? No, y ese es el problema, es que tácitamente sobreentendemos o asumimos que todo es muy, muy, muy fácil, todo es muy sano y todo es muy seguro. Pero al igual que el uso, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo más sencillo. El uso detrás de las flores, que no siempre son comestibles. Las flores, por lo general, están cultivadas con pesticidas. Entonces, por más hermoso que se pueda llegar a ver una bebida que tenga pétalos de rosa encima, muy romántico, el 99% de los casos van a ser pétalos que tienen toxinas. Y nada sabemos, y no pensamos eso, ¿no? O sea, son cosas que se integran, se ven muy hermosas, pero son herramientas muy fáciles y yo entiendo la tentación que tenemos por usarlas, pero no siempre tenemos esa premisa que se puede convertir en un problema legal
detrás de cómo se van a integrar, ¿no? Porque eso ha Conclusión, culminado en, desafortunadamente, en muertes y en accidentes terribles. bajo tu propio riesgo, te digo hielo seco y nitrógeno líquido en tu bebida, Tengan mucho cuidado nada por más. más foto que quieras tomar. Tomen la foto. Tomen la foto. Y ahí no te lo tomes. Antes de terminar este tema de lo tóxico, Ujú. fíjate, tú dijiste, y es un dato nada más para ver qué opinas, ¿ok? Adelante. Es un dato interesante. Tú dijiste en una grabación, googleen el efecto de estos cosas tóxicos para que se sorprendan. Claro. Y googleen, ¿ok? Hay una influencer rusa llamada, déjame aquí lo tengo, Ekaterina Didenko, por si lo quieren investigar. Ekaterina Didenko. Ella en su fiesta, no estoy seguro del detalle, pero en una fiesta que implicaba una alberca o un cuarto que lo hizo una especie de Cerrado, espuma, aparte. ¿sí? Cerrado. Un área de cerrada. área cerrada, pues típica que llenas de espuma, se le ocurrió poner hielo seco. Ajá. Y todo era muy padre, estaban agarrando la jarra, todo muy feliz y todo lo que tú quieras, hasta que de repente 3 de los integrantes de la fiesta empezaron a batallar para respirar, incluyendo su esposo, se murieron y hoy Ekaterina Didenko está bajo investigación de la o sea, lo que Sí. corresponda de Sí. la justicia rusa por homicidio. Sí. Entonces, eso que le pones a tu bebida mató a 3 personas en Rusia. O sea, así de fuerte es. Y rápido. O sea, fue algo muy rápido, muy innecesario, muy instagramable, no digo que no. Totalmente, claro. Y desafortunadamente ahí fue una experiencia memorable por muy malas razones. Pero otra vez, entendiendo que son cosas que no deben tener contacto con el cuerpo humano. Son cosas que no debemos de... Y en ese caso ni siquiera se ingirió. O sea, no es algo que no es algo que entró, fue algo que se permeó a través de la piel. O sea, es impresionantemente peligroso. Y otra vez, hay demasiada tentación de querer usarlo, hay demasiada facilidad, demasiado acceso. Lo sé, ¿no? Pero siempre tiene que tener ese fine print muy importante y muy lógico detrás de úsese bajo su propio cuidado y explíquese antes de servirse, porque creo que eso es lo más importante. O sea, si alguien tiene el expertise, el know-how y el entrenamiento para usarlo, adelante, ¿no? Y es más, yo digo muchas veces, ¿saben qué? Agréguenlo como una base a la bebida para que se siga viendo ahí, pero que no tenga contacto potencial con el líquido. Claro. Yo lo que busco es la seguridad ante todo. Eso creo que es lo único que podemos pedir, es algo muy humano y muy sensato y muy sano, ¿no? O sea, entre más factores podemos tener de error, creo que más peligroso es el juego. Y desafortunadamente sí ha habido muchísimos casos que, pues, insisto, investigan, ¿no? A mí me llamó la atención eso y por eso lo investigué. Sí. Y yo creo que era importante puntualizar que eso que pides en el restaurante por tomar fotos te puede matar. O sea, importante. Sí. Yo creo que a mí me causó mucho impacto cuando lo vi en la entrevista e importante. Nos fuimos luego el tema técnico, Sergio. Sí. Pero yo quería que me contaras, y creo que es algo también de lo cual pudiéramos aprender, una experiencia que te tocó vivir interesante. Personalmente, ¿cómo viviste esta transición de mi familia espera que yo sea ingeniero? Le salgo con que quiero ser mercadólogo. Y no solo es algo que quiero ser mercadólogo, que quiero dedicarme a la mixología, cosa que ni existe. O sea, no en dicho en particular, ¿no? Así, o sea, ¿cómo fue este procedimiento, tanto físicamente, o sea, cómo lo viviste y Sí. luego cómo lo, personalmente, cómo lo manejó, cómo te tocó experimentar todo eso? Como todo en la vida, cuando uno tiene la convicción y el entendimiento de que existe una necesidad en el mercado para hacer las cosas, muchas se reduce simplemente a hacerlo. No es una cosa muchas veces detrás de decir quiero ser mi propio jefe y soy emprendedor y yo puedo hacer todo y quiero ser dueño de mi tiempo. Porque es muy trillado pensar que todo tiene que ver nada más con la motivación muy egoísta de decir yo voy a hacer todo porque yo puedo todo. No es eso. Claro. Es una parte detrás de saber que existe esa necesidad en el mercado y yo creo que con el tiempo y con los años ha sido una gran revelación el darme cuenta de que pues si uno ya tiene el gusto por probar cosas y por poder experimentar y por poder conocer y tener realmente la curiosidad, creo que es bien importante eso, ¿no? O sea, así como muchos compañeros mercadólogos, creo que todos somos curiosos por naturaleza. El tener esas ganas de buscar siempre el por qué, el cómo, de forma diferente, aunado a algo que es pues realmente algo habitual, como oye, pues siempre vas a tomar algo, siempre hay algún líquido pasando por tu cuerpo, pues hay que aprovechar para ver cómo nos conectamos, ¿no? Entonces probablemente comenzar con esa cuestión ingenieril
que sí fue la imposición, aunque nos sabían que de entrada no había una pasión por ella, mucho respeto, sí. Sí me dejó claro que había una forma estructurada de ver las cosas. Y eso creo que es bien importante. O sea, siempre tenemos que hablar acerca de un orden, siempre tiene que haber una forma a cómo hacemos que las cosas sucedan, por supuesto, ¿no? O sea, la cuestión ingeniería creo que es imprescindible, siempre que hablamos acerca de procedimientos y por eso tengo mucho respeto por ellos. Pero la cuestión detrás de cómo se conecta ese punto organizacional con el punto, y no por usar la palabra libertinamente, pero creativo, a la hora de decir, bueno, ¿cómo voy a conectar los puntos mentales que yo tengo? Y que todos son puntos mentales muy diferentes por lo que hemos vivido, soñado, etcétera, conocido. Simplemente conectar de una forma diferente, eso es la creatividad. Entonces, para mí fue una cuestión detrás de encontrar estructura y aunarla a formas nuevas de cómo conectar los puntos creativos y en particular de sabores que yo tenía para decir, ¿sabes qué? Eso puede funcionar. O sea, esto es algo que tiene sentido porque estoy buscando formas diferentes, no revolucionarias, no innovadoras, ok, cuidado con las palabras, yo no uso eso, pero sí simplemente el sorpréndeme con algo que ya conozco de una forma inesperada. Sí. Eso se convierte en lo memorable. Ahorita dijiste, en esta parte que me estás comentando y en la plática anterior también, todos somos creativos, lo repites aquí varias veces y en otras pláticas que has tenido. Sí. Me aventé un libro y a ver qué opinas, que tú definitivamente predicas con el ejemplo y eres producto del producto, ¿sí? Me aventé un libro que se llama Think Inside the Box, ¿ok? No recuerdo dónde me lo recomendaron, dónde lo vi, pero me llamó mucho la atención el Think Inside the Box. Y ¿cómo se llama la parte de atrás del libro? Como que el resumen. Sí. Tiene un término literario, pero es la parte de atrás. La parte de atrás del libro Sí. Te explica el por qué vas a encontrar en el libro antes de leerlo. Claro. Y una vez que lo lees está muy interesante y te dice, cuando las personas te sugieren la creatividad o ser creativo, existe la frase muy trillada, think outside the box. ¿Ok? Siempre es lo que te dicen. Y ahí dice, error. Todo lo que necesitas lo tienes dentro de tu caja. Sí. Y el libro te dice que cuando te presentas en un problema y tienes que encontrar una solución creativa para ese problema, ojo, no solución lógica, porque hay muchas, objetivas y rentables hay muchas, no, una solución creativa, hace puntual, ¿sí? Sí. Del problema, encierra el problema en una caja. Sí. Y ahí tienes los elementos, porque luego la gente, por eso imagínate que quisiéramos arreglar el estudio. Luego la gente dice, ve y observa otros estudios. No, eso es outside the box. Exacto. Con los elementos que tienes aquí, sí, que puedes hacer, y ahí dice, el 95% de las veces vas a encontrar una solución más creativa pensando inside the box que outside the box. Correcto. Y luego al final te resume, la creatividad no es un don. La creatividad no es algo que solo pocos tienen. La creatividad se desarrolla. ¿Sí? Es una competencia que desarrollas y la metodología de Think Inside the Box es una forma de desarrollar. Correcto. ¿Qué opinas? Coincido por completo porque fíjate que me tardé años en definir esa cuestión detrás de, como muchas cosas que pueden cuestionar. ¿Qué significa esto para ti? Dios mío, es otro debate, ¿no? Pero, ¿qué significa la creatividad para ti? Es exactamente eso. Es cómo ampliar formas nuevas de conectar todo lo que traigo en mi cabecita, ¿no? Si mi cerebro es representado por esta mesa y yo sigo sumándole puntitos a la mesa porque son experiencias nuevas que he tenido de sabores, de colores, de texturas, de cosas que he probado, ahí están, o sea, todo está aquí adentro. Claro. La creatividad es qué hago con lo que tengo aquí adentro. Totalmente. Sí. Y todos tenemos cantidades diferentes, infinitas siempre estamos desarrollándonos, por eso digo que nunca sabemos todo, gracias a Dios, ¿no? Qué horrible es llegar al punto de decir, ya sé todo y hasta aquí llegué y soy omnipotente, al contrario. Totalmente. O sea, soy una persona que está abierta a siempre conocer conscientemente lo que sea, honestamente. O sea, siempre estoy buscando cómo agregar más herramientas a mi arsenal mental para decir, ¿cómo voy a conectarlas de esta forma ahora, no? O sea, hay cosas con las cuales las personas de nuestras partes del mundo crecen con ellas toda la vida y uno no lo descubre hasta que tiene 40, ¿no? Y está bien, ¿no? O sea, qué padre es tener algo nuevo que agregar a este punto, a este conjunto de ideas mentales, este cúmulo. ¿Por qué? Porque mi creatividad se va a regir en base a cómo logro conectarlas de formas nuevas que otras ni siquiera tienen que ser complicadas. Es nada más una forma detrás de, voy a hacerlo de una forma diferente
que me sorprenda para poder aterrizarla y decir, esta es mi ejecución. Y en cierta forma lo mencionaste también en el podcast con, sí se llama Martín, ¿verdad? El de todo podcast, sí. ¿ok? Él lo dice y luego tú lo refuerzas. No me acuerdo cuál es el contexto, Martín, si es esto un gusto, pero no me acuerdo cómo lo dices, me lo aventó ahí en el carro, que dice ingredientes comunes presentados de forma descomunal. Correcto. Que es lo mismo, es lo mismo. Sí. Y en el, yo creo que para darle cierre a este tema de la creatividad, porque está muy bueno el libro, si no lo has leído, que te gusta, Think Outside the Box, está muy bueno. Te dicen que un caso de éxito de esta metodología es el famoso, la entrega de las pizzas en menos de 1 hora si no es gratis. Sí. Que te soy honesto, no recuerdo cuál de las 2 pizzerías americanas más famosas que existen fue la que lo implementó, pero que lo implementaron pensando en precisamente Inside the Box, cómo lo hacemos para que el servicio a domicilio pegue. Claro. Y pusieron el tema del delivery time, el tiempo y la entrega de la pizza, y dijeron en menos de no sé cuántos minutos si no es gratis. Y lo terminaron cancelando por la cantidad de accidentes que había. El pobre motociclista que se pelaba por llegar. No. Es un caso importante. Y hay que tener esa conciencia colectiva, porque también, otra vez, yo nunca dejo de hablar del factor humano, porque todos tenemos modos de falla por infinidad de razones, ¿no? Sí. Por cuestiones emotivas, por cuestiones de físicas, o sea, todos tenemos este tipo de potenciales para poder desfigurar nuestras ecuaciones perfectas, mentalmente hablando. Siempre hay que tener un plan B, C, D y lo que sigue para cualquier operación, pero vamos a tratar de raíz a la hora de estar creando, de minimizar ese potencial de errores, creando algo que está tan complicado, tan rebuscado, tan difícil de replicar, pero que siempre tenga ese cauce que a mí me encanta, que es la individualidad. Yo sé que mi forma de apreciar un sabor es diferente a tu forma de apreciar un sabor. Totalmente. Y entonces yo quiero que mi interpretación sea única, sí, pero que también a la hora de que hablemos de otras cuestiones creativas, porque estamos creando literalmente, es la cuestión detrás de ofrecer herramientas que funcionen para mí de esta forma, pero que no necesariamente funcionen para ti de esa forma. Sí. Que te permitan a ti experimentar, que te permitan a ti darle un twist, darle esa firma, esa repercusión de tu paladar, de tu gusto, para que lo afines a tu manera. O sea, y eso también tiene mucho que ver con la creatividad. La creatividad es poner una guía, por decir así, ¿no? Detrás de, funciona así, pero igual que la cocina, hablar de una sazón es lo mismo. Es acerca de hablar de cómo respetamos la individualidad ajena para decir, yo te ofrezco esta visión, funciona así para mí, adelante, haz lo que hagas con ella, ¿no? O sea, transfórmala, dale eso para que te des cuenta también precisamente, y es lo que tengo yo en experiencias de mixología, que me atrevo a no llamarlos cursos, sino les llamo talleres, claro. Porque para mí es eso. Un taller es donde vas a crear con herramientas. Entonces, si tú vas a una experiencia de mixología con un señor como yo, vas a tener el gusto de decir, me estás ofreciendo las herramientas, los ingredientes, los elementos, yo te voy a dar una visión de cómo yo lo haría, pero no significa que sea la única forma de verlo. Al contrario, tú vas a definir, tú vas a probar, tú vas a afinar, para que te des cuenta de que, como digo, si todos somos creadores, todos somos mixólogos, sí, porque tenemos la capacidad de reconocer el paladar, nuestro gusto y lo que no entendemos, vaya, ¿cómo no lo vas a poder hacer? Claro. Después, es algo muy natural, claro, muy natural. Claro. Y hiciste que quisiera conectar todo esto que me dices con otro tema. Ok, el concepto creativo, bien en claro que lo dominas. El concepto también de supervisar el porqué de las cosas en un restaurante, bien en claro que en la palma de la mano lo tienes. En otra de las pláticas que escuché que tienes en podcast, hiciste referencia a tu lado, y tal vez no sea el adjetivo que usaste, pero dijiste tu lado ñoño. Como que hay un lado ñoño en la cuestión de la teoría, de la mixología. Claro. ¿Ok? Y mencionaste un concepto que no definiste, pero yo quiero que lo definas o lo que tú conozcas. Empezaste a decir que en mi lado ñoño yo te puedo contar la historia del alcohol. Sí. Y cortaste y hablaste otras cosas. Cuéntame de eso. O sea, creo que es muy interesante la historia del alcohol como bebida. ¿Qué sabes de qué sabes de la teoría detrás de el alcohol metido en la mesa con bebidas? La cuestión detrás del por qué las personas decidieron empezar a disfrutar de la cuestión etílica y después ya sobre lo recreativo, sí, fue cómo lograban precisamente crear una fusión de lo que fuera botánico, de lo que fuera de gran acceso y felicidad, porque finalmente eso causaba. O sea, yo creo que tiene mucho que ver con una precisión, y hablo en generalidades,
de algo que comienza por lo general como un antídoto, como un tónico, como un elixir, Ajá. que sí tiene finalidades botánicas y por ende medicinales, y con el paso del tiempo dicen, oye, pues la verdad es que al igual que una medicina, digo, pues cuando hablamos de medicina, digo, nunca es muy placentera, la verdad. La medicina no es algo que se antoje, no es algo que quieras, no es algo que con gusto vayas a consumir. Y por ende entra la creatividad, benditos humanos, que tenemos para poder decir, bueno, ¿cómo lo hago más relajado? ¿Cómo lo hago más sencillo? ¿Cómo le doy dualidad? ¿Cómo le doy esa afinidad? Y suma a esa parte detrás de la creatividad a la hora de ampliar la forma en que uno consumía esas cuestiones un poco más medicinales, a el hecho de que pues precisamente se fermentan las cosas con el tiempo y muchas veces son errores que pasan con el paso de los años y en diferentes partes del mundo se dieron cuenta que gracias a esas fermentaciones se generaban azúcares muy placenteras y las bebidas pues tenían efectos muy interesantes. O sea que no es correspondiente a una civilización. No. Hiciste referencia a diferentes partes del mundo, significa que los mayas, Egipto y X, por hablar de diferentes partes del mundo, se dieron cuenta por sus propias experiencias que lo que tiene origen medicinal, si lo metes o lo sometes a un proceso de fermentación y lo ingieres, causa otra cosa. Voilà. O sea, así nace el alcohol. No, el alcohol nace por esa apreciación que se tiene a los procesos de disfrute herbales. La realidad es que hay tantos y tantos y tantas, pues hay tanta botánica en el mundo que de una forma u otra siempre se buscaba cómo aprovecharse. Y a la hora de que decían, oye, pues con el principio básico, algo que me encanta hablar es de las infusiones. Por algo nos encantan los tés y nos encanta toda esa cuestión de infusionar, de compartir, de multiplicar sabores, ¿no? Y cuando hablamos de bitters, por ejemplo, que es otra categoría, hablamos de cómo los concentramos, pero no deja de ser el mismo principio, de cómo logramos disfrutar e infusionar las plantas que nos rodean. Todo eso se convierte en el ejercicio realmente detrás de cómo nace esa curiosidad, y bueno, aunada a la curiosidad natural o innata de todo el mundo, con el paso del tiempo y los siglos se ha convertido en cómo se transforma para poder precisamente tener una mayor precisión, y con el paso del tiempo ya es una cuestión donde pues nacen tantos formatos que simplemente ha sido una cuestión que creo que es un tributo real a esa cuestión detrás de la experimentación. ¿Por qué? Porque ya conocemos los sabores que nos gustan, ya conocemos esas cuestiones detrás de ciertos mezcladores, de ciertas esencias, detrás de ciertas creaciones, que también finalmente no dejan de ser más que algo que tiene toques a vainilla, algo que tiene toques a caramelo, algo que tiene toques a una cuestión cítrica. Claro. Cuando son sabores tan universales, se prestan muy bien para poder ser combinados con todas esas cuestiones botánicas fermentadas que han venido de todas partes del mundo para convertirse en una forma que comenzó quizá como una forma de respetar las propiedades medicinales o específicas de las plantas y los botánicos. Okay. Pero han evolucionado y hemos encontrado más y más disfrute a pues ver cómo hacemos que sea más ingerible cierta preparación botánica y sorpresa, se convierte en algo que es dulce y algo que causa efectos simpáticos y se convierte en esa cultura detrás de cómo le damos el lugar a este proceso hermoso de crear un alcohol que tenga razón de ser, y ahora vamos a darle una segunda pues personalidad u otra tangente, que es cómo lo hacemos que tenga sentido, cómo hacemos que sea realmente algo que funcione dentro de una experiencia para que alguien lo disfrute más, que lo disfrute con gusto, que lo disfrute con permanencia, que sienta que es algo que pueda compartir. Claro. Y en muchos casos, ya aunado a esa parte de creatividad, cómo lo puede hacer suyo, cómo puede ser esta creación algo que realmente sea una expresión detrás de lo que yo quiero comunicar. Igual que pasó con la cocina. Siempre hago spirals. Si yo cocino de una forma particular, es una forma de expresar mi amor, el compartirlo a través de decir, es un pedacito de lo que yo siento que amerita la ocasión por estar con un amigo, por estar rodeado con personas hermosas. ¿Cómo no pensar que se puede hacer lo que se puede hacer con una bebida? ¿Y toda esta ciencia consideras tú que estuvo detrás de que la civilización humana empezó a poner alcohol en sus... no sé, siento que tu manera de explicarlo tiene un porqué muy lógico, ¿sí? Y yo tengo una resistencia a pensar que fue un accidente, o sea, que de repente siempre un cuate... accidentes, ¿eh? No, sí, siempre accidentes, siempre. Que de repente un cuate dijo, ah, caray, ¿qué es esto? Empezó a ver doble y dijo, o sea, imagínate el primer
cavernícola o el primer vikingo, no sé, pensando en los vikingos, porque los vikingos son muy comercial pensar que brindaban con cerveza. Claro. Imagínate que, asumiendo que los vikingos hayan sido la primera civilización o la primera tribu humana que agarró el alcohol como algo recreativo, Sí. imagínate el primer vikingo que se puso ebrio. O sea, es una experiencia que estás viendo por primera vez. Dijeron, yo quiero eso, claro. O sea, no, yo estoy segurísimo de que mi forma muy lógica y muy, pues, específica en el sentido de profundizar en el por qué las generaciones y millennials han aterrizado el concepto detrás del alcohol, pues sí suena muy concreta. Ajá. Pero por supuesto, que la gran mayoría de las cuestiones de cómo inclusive hasta muchas categorías de alcohol nacen es por, pues, curiosidad que se convierte en errores felices, ¿no? Ah, sí. Los accidentes que causan que de repente digan, ¿qué crees? También funciona esta planta. O sea, son muy comunes. Sí. Y por eso también nacen diferentes variantes detrás de todo este misterio maravilloso, digo, en nuestro país del agave, por ejemplo, ¿no? Como hemos logrado también multiplicar muchísimo la apreciación del mezcal por zonas, por regiones, que también afortunadamente se convierten ya en apreciaciones muy específicas de los minerales de la tierra, detrás de el por qué este agave, por qué el otro. Y es bien bonito cuando realmente nos damos cuenta que este disfrute que tenemos muchas veces, por supuesto, es un fruto de algo quizá no esperado en su momento, por una civilización o por una empresa, porque también hay casos donde nacen experimentos naturales que, pues, por estas fermentaciones inesperadas se convierten en sabores muy plácidos que tienen efectos increíblemente, pues, bondadosos para el cuerpo, ¿no? Claro. Por eso también hablamos de repente de cosas que yo sé que no son inherentes y más cuando hablamos de alcohol, pero sí existen de repente esa cuestión de presencias de probióticos y de ciertas vitaminas que se pueden generar en ciertas fermentaciones que existen dentro de bebidas. Uh-huh. No las vendemos como tal porque, pues, no es la finalidad, pero es bonito saber que existe también esa variabilidad gracias a procesos que seguramente fueron un poquito accidentados. Y es bien interesante porque estamos llegando, al menos en mi momento lo estoy viendo de esta forma, es bien interesante ver cómo el mismo tema visto de dos formas distintas, de la manera consciente y de la manera inconsciente. Porque yo soy un comensal inconsciente que se fija yo estoy seguro que, como soy cervecero, no lo vivo, pero estoy seguro que si fuera ese mercado de me gusta que burbujee, pediría 5 porque burbujea, no tanto porque me gusta que no sabe. Claro. Sí, y yo estoy pensando en el primer vikingo que se puso ebrio y la fiestota que se mandó y tú estás pensando en el por qué, cómo, todos los presidentes. Muy interesante cómo esos dos tipos de mentalidades se unen en un tema en común. Aunque sea consciente o inconsciente, lo que es importante es que sea una apreciación sensorial. Porque bien lo dices, ¿no? En términos de la burbuja, por ejemplo, la burbuja para mí no es más que un estímulo, precisamente, de cómo despertamos y cómo obviamente como que llega un sabor a empujar a tus papilas gustativas para decir, despiértense, vamos a sentir esto, ¿no? Si es una burbuja pequeña, lo hacen sutilmente para que perciban más sabores. Una burbuja más agresiva, más grande, llega a destruir un poquito ahí la ecuación, entonces a lo mejor batalla más para entender qué está pasando porque están todas despiertas y alocadas. Entonces, ahí se pierde un poquito la esencia, digamos, detrás del porqué, pero no deja de ser la parte detrás del disfrute sensorial porque tú te despierta, ¿no? O sea, te da fiesta, te da esa parte de efusividad, de efervescencia, y es muy básico. Eso es algo que consciente o inconscientemente va a suceder. Por eso tiene mucho que ver también simplemente con el saber cómo apreciar, porque así es, en términos de aromas, en términos de burbuja, en términos de un color, muchas veces, ¿cómo no decirlo? ¿Cómo bajas todo este balón? El tema creativo, el tema lógico, el tema teórico, el tema ñoño. ¿Cómo lo mezclas todo esto y lo bajas a un balón de negocio? Porque hoy conozco el trabajo que haces por encimita. Sí. Me queda claro que vas a restaurantes y les ayudas a crear su barra, ¿está bien dicho? Su menú de barra, sí. Su menú de bebidas. Su menú de bebidas. Sí, vi por ahí el caso de La Piquina, sí. O sea que participaste en la creación. Sé que vas a empresas y haces eventos de team building, sé que vas con marcas y que te dan su licor y tú haces que su licor brille con diferentes creaciones. ¿Cómo toda esta mezcla interesante de conceptos las bajaste a ese negocio? Buena cuestión entonces de definir exactamente qué era, y yo creo que no es fácil poner todo en una cajita, aunque sí tenemos que saber cómo catalogarlo. Claro. Realmente se convierte en una parte de consultoría aunada a investigación, porque esa parte ñoña, me encantan las palabras chilas,
esa parte ¿Sí de... fue el adjetivo que usaste? Sí, fue. Sí, claro, sí. Sí, pero esa parte detrás de cómo lograr consolidar información relevante en el mercado para entender qué es lo que está pasando, porque el mercado evoluciona, el mercado no es jamás estático, es entender tendencias, entender temporalidades, entender cosas, entender muchas cosas que se van a unir para que suene muy bonito, pero que también sea algo que pueda funcionar operativamente y que sobre todo entre la parte de mercadólogo psicológicamente, la curiosidad es tremenda, que logre reflejar adecuadamente y con respeto el valor de una marca, el valor detrás de qué quiero consolidar en términos de comida, en términos de vida, en términos corporativos. Ok, ¿qué nace primero? La consultoría de restaurantes, el team building, empezar a trabajar para crear barras, para el menú de bebidas. ¿Cuál fue el paso? ¿Cómo te fuiste metiendo? Comenzó primero por entender la cocina para crear ocasiones específicas de maridaje. Ahí es donde nació y dio pie a la parte de atrás de, bueno, si entiendes la cocina, vamos a crear menús, vamos a crear esa parte. Ajá. Ya de ahí se convierte en una cuestión detrás de cómo revisamos menús y por ende entra la consultoría de operación para ver la parte de barras y cómo se relaciona con la cocina. Que regresamos a los cuatro vertientes, que sea operativamente repetible y multiplicable, correcto, visualmente atractivo, rentable y que aparte cumpla el objetivo del gusto. Sí. Y ese enfoque lo metiste en esa parte de consultoría. El maridaje que, regresando a la definición, sí, es la mezcla de alimento con bebida. Sí, exactamente. ¿Nace tu negocio como mixólogo o nace como consultor de restaurantes? Correcto. Y un consultor de restaurantes específicamente se encarga de crear el menú, de modificarlo, de dar su punto de vista y meter mano. ¿Cuál sería el main, como que el núcleo de este negocio? Como... No me parece que es uno solo, porque muchas tiene que ver no nada más con la creación de algo completamente inédito, sino muchas veces más bien cómo puntualizar o cómo pues evolucionar o modificar o adaptar la oferta de bebidas a el mercado en ese momento, que a veces nos olvida hacerlo. Tiene sentido. O sea, tenemos que adaptarnos, pero también tiene mucho que ver con esa otra parte de extensión detrás de una experiencia, porque también lo puedes crear en un comedor para una ocasión muy específica con cierta cocina, porque ya respetas arduamente la labor de todo el mundo, tanto en cocina como en barra, para decir, vamos a hacer que todo haya armonía, que funcione, que los clientes sean más felices. Pero también existe esa parte detrás de no nada más decir o no nada más sacar la parte detrás de mi sugerencia es tal, vamos a adaptarla y hacer que funcione. Es muy bonito y muy gratificante también dar la opción de poder abrirlo para que todo el mundo pueda participar. Y ahí es donde nace la cuestión detrás de el lado B, que para mí ha sido creo que más relevante en esos tiempos, para permitir que todo el mundo se pueda expresar a través de sus propias creaciones, a través de esa parte detrás de, oye, explora, ¿no? O sea, si yo te voy a dar todas las herramientas para que lo puedas crear como una empresa para enamorar a clientes, para poder multiplicar clientes, para poder pues juntar a todo el equipo en un team building. La cuestión que sea importante o necesaria para que también podamos conocer un producto nuevo o ya con tiempo en el mercado, es importante porque vamos a hablar acerca de cómo le damos pie y respeto a esas ideas que existen para que todo el mundo pueda realmente apropiárselas. Es bien importante eso, porque realmente no tenemos tantos foros para poder darnos el gusto de lograr cómo, pues, trascender o ceder, ¿no? Muchas veces creo que es una palabra muy importante. El saber cómo ceder ese poder mental para poder recordar a todo el mundo que lo tienen en ellos. Y es que pensándolo bien con el ejemplo que hiciste fue en la plática con Martín otra vez. Hoy es pura referencia. Bueno, en el podcast de todo podcast con sí, hay mucha referencia. Dices un ejemplo. Es impresionante cómo personas que o llevan muy poco tiempo conociéndose donde trabajan, o muchos años conociéndose donde trabajan, no se conocen entre ellos y a través del taller de mixología te das cuenta que al cuate le fascina el jugo de limón. Sí. Y te das cuenta cómo le gusta preparar sus cosas. Y cómo a este otro compa le gusta el cacahuate en la vida. Y cómo le fascina hacer sus cosas. Entonces, a mí me puso mucho a pensar eso. ¿Cómo lograste la mezcla de un concepto de recreación con la bebida? Para mí es un boom. O sea, es una manera impresionante de crear. Profesionalmente hablando, Sergio, ya empezaste con la consultoría de restaurantes, luego con los eventos para empresas o para marcas. ¿Qué impacto tuvo el ingrediente de redes sociales? Porque me queda claro que ya fuiste jurado en Beer Master, ¿sí? Mañana tienes un evento de vinos, ¿sí? Así es. ¿Sí?
vas a estar en Inc. Monterrey, Sí. que gente de Inc. consume este podcast, entonces va a estar en Inc. Los amamos. en 2022. Y yo estoy 100% convencido de que estas participaciones en eventos masivos digitales o presenciales tienen una raíz de redes sociales que vienen a impulsarlas. Claro. ¿Cuándo entra tu enfoque influencer en este tema? ¿Cómo fue que lo empezaste a mezclar? Yo creo que gran parte de las redes sociales, más allá de un número o esa cuestión, tiene que ver con un impacto, porque hay que tratar de ser muy conscientes de lo que compartimos, ¿no? Y para mí siempre ha sido una cuestión que yo sé que es difícil de tratar de discernir al momento de decir, híjole, ¿qué debo de compartir, qué no debo de compartir en general? Pero mientras yo siento que es algo que está sumando a la hora de decir, oigan, eso existe y súmense, creo que eso es lo más valioso para mí. O sea, las redes realmente para mí son un canal donde, por supuesto, es una herramienta muy poderosa, entonces aprende mucho uno de otras personas a través de ellas. Conectamos, nos damos cuenta de ideas que se convierten en puntitos otra vez para el mapa mental, pero también se convierten en un canal muy directo donde realmente logramos conectar y logramos de repente tener esa trascendencia muy interesante, y se convierte en algo muy personal, ¿no? O sea, hay una cuestión donde llega un punto y es difícil de decir cuándo se convierte en algo que se transforma en un canal muy directo, pero afortunadamente te ganan la confianza de personas maravillosas y de muchas partes del mundo que dicen, oye, me llama la atención eso, ¿no? Y lo cuestionan por razones buenas. Y cuando dices eso, ¿empezaste a subir contenido haciendo bebidas? Sí. O sea, ese fue el paso 1. Porque yo vi varios videos, vi varios de esos reels que haces. Obviamente los que vi ahorita se ven con una producción fantástica. No llegué hasta abajo. Sí, ahí están los demás. Pones un número y luego la definición o el título de la bebida. Claro. Vi uno de Jamaica. Mencionaste mucho la Jamaica y vino de Jamaica. Todos hablamos de Jamaica. Sí. Entonces, y obviamente se ve patrocinado en algún restaurante, entonces me queda claro que hay negocio por ahí. Sí. Hoy se ve una producción importante. ¿Así empezaste? No. No con la producción, sino con creando bebidas. Creando bebidas. Y las bebidas las creaba por una cuestión muy catártica y ni siquiera me daba cuenta que había un patrón inconsciente a momento de crearlas. Yo las creaba los domingos por la noche, no sea producto de insomnia o una forma diferente de empezar la semana. Pero meramente, pero volteado, ¿no? A la hora de decir, bueno, ¿qué puedo crear que sea interesante, que me llame la atención? Y por el gusto de documentarlo para mí, créeme, o sea, fue una cosa donde, como es algo muy personal, pero por no perder la práctica y el gusto de decir, bueno, pues ahí voy a tener un arsenal, un journal, por decirlo de una forma visual, vamos a hacerlo. Y de repente empezó a crecer y crecer y crecer y crecer, y empezaron a entrar dudas de personas que decían, ¿qué es eso? ¿Qué está pasando? ¿A qué te dedicas? ¿No? O sea, muy, muy interesante. Y bueno, pues finalmente es una afición, porque me fascina la parte detrás de la investigación y cómo logramos aplicarla correctamente en algo que sí, es visual, que es interesante y que es delicioso. Y de ahí ha sido un crecimiento maravilloso y afortunado con grandes personas que también tienen esa misma pasión y ese mismo gusto por querer crear algo diferente, por poder probar algo diferente, y que a la vez también sepan que tiene ese potencial para poder representar una marca y crear una ocasión memorable. Wow. Y evidentemente llegó que la gente te veía, quiero esto para mi empresa, quiero esto para mí, dónde te puedo encontrar, quiero sorprender el restaurante, y se derivó el mugrero de negocio, cuando digo mugrero, se refiere a la ramificación que tiende a pasar con las redes sociales. Ramificación me gusta la palabra, sí. Sí, entonces es fantástico cómo funciona. Preguntas puntuales, Sergio. Otra vez, en otras pláticas mencionaste este tema, pero no lo detallaste y a mí me interesa mucho. El carajillo. ¿Okay? En varias lo mencionas como que el carajillo es moda. Para mi gusto es moda porque yo crecí con mi papá, claro, que mi papá es de su tequila para después de comer. Sí. Y cuando yo lo llevé a un restaurante y le dije, prueba el carajillo, mi papá, siendo ingeniero agrónomo, y eso es un contexto importante porque pues el rancho está presente en él, claro, va y le pide al mesero, oye, tráeme un chascarrillo. Obviamente todos nos empezamos a reír mucho porque le llamó chascarrillo, pero lugar de carajillo, y se enojó con otros, pero con ese papá crecí, alguien que no me inculcó este tipo, claro, de bebidas modernas, digamos así. Sí. ¿Sí estoy en lo correcto cuando digo que está de moda? ¿Sí es nuevo? ¿Sí es un concepto nuevo el carajillo? Es algo que agarró vuelo con el tiempo y lo hemos platicado muchas veces porque es un tema muy, muy divisorio, es un tema que creo que todo el mundo tiene perspectivas, inclusive en más redes la gente no se pone de acuerdo con respecto a su origen real. ¿Cuál es el origen real? Lo que sí sabemos es esto, que el licor 43 es un licor que tiene demasiada historia, demasiado legado, es un
es un icono de las barras en España. Bien. Pero la realidad es que también nadie sabía qué hacer con él. Entonces, independiente de que haya nacido o en España, esta visión detrás de cómo logramos que un digestivo, principalmente herbal y muy, muy dulce, se convierta en una forma pues un poquito más plausible de poder vender, o si en Cuba o en Italia un café correcto, por ejemplo, también tenía ese mismo principio detrás de cómo lográbamos verter la parte detrás de conectar algo que fuera un catalista como el café tan universal, Okay. en mesas. La realidad es que la apreciación, como siempre, México mágico, fue el que decidió levantar la mano y decir, oigan, ¿y si le agregamos café? ¿Qué pasa, no? O sea, existen muchísimas versiones, por supuesto, de digestivos que tienen que ver con el café como un cornerstone, porque el café es divino. Hay demasiadas cosas que se pueden hacer con un café muy versátilmente. Pero el carajillo ha agarrado esa fama impulsada en grande porque México fue de los países que más pues arropó el concepto detrás de vamos a crear un carajillo, vamos a crear esto, y casi casi de línea urbana. Como de repente se trascendió la conexión detrás de una carga de café con el Core 43 para crear un balance correcto y explotó en grande. Yo he leído que era con raíces, la mezcla con Sí. raíces latinoamericanas. Sí. No estaba seguro si en México, leí que en Cuba también. Sí. No me refiero, también leí que el licor del 43 España obviamente, pero que Sí. la mezcla café-licor del 43 fue en Latinoamérica y pues y en México es una fuente importante. Es un producto maravillosamente y muy bueno, se conoce coloquialmente como del ingenio mexicano. ¿Cuántos tipos de carajillos hay? Uf, muchísimos, ¿no? Y podemos tropicalizarlos en grande porque también hablamos acerca de versiones que tengan tequila, que tengan mezcal, que tengan ron. O sea, hay muchas vertientes muy interesantes. Probé uno con whisky una vez. Yo probé uno con Exacto, whisky. ¿no? Hay muchísimos muy hermosos, pero el punto es siempre darle su lugar correcto al balance del licor 43 con esa mezcla tan mística, herbal y dulce, nos puede propiciar algo que funciona muy bien, obviamente con la carga de café perfecta. Bien. Entonces ahí se convierte en algo que es un catalista divino, es algo que es convertido en un clásico moderno, honestamente. No me parece que es una moda, ahí sí creo que me voy a traer mis palabras, pero yo siento que es algo que también ya se vino a quedar como un estandarte de cualquier gran menú, y lo que me encanta es eso, que ahora hay muchas variantes que nos permiten expresarlo de una forma diferente y regionalizarlo o tropicalizarlo. Pero eso es lo mismo, variantes que exponen la creatividad, como lo dices. Totalmente. Otra pregunta concreta, ¿tomas alcohol? Muy poco. ¿A qué se debe? Muy poco, porque fíjate que creo que es muy importante, obviamente, probar las creaciones de uno y poder entenderlas, porque digo, definitivamente hay que probar para saber cómo vender, ¿no? Pero yo creo que también tiene mucho que ver con disciplina, tiene mucho que ver con esa parte detrás de cómo lograr cuidarnos para que también nuestro paladar sepa cómo apreciar todo lo demás. No, y es que en cierta forma te pasa como el artista que vive en el medio, fiesta, tienes que tener la disciplina de no me meto en alcohol porque si no me quedo. Tú creas una bebida con alcohol, si hubieras querido, ahí te quedas. Es fácil, es muy fácil. Claro. La tentación es grande. Pero lo que hay que hacer es probar puntualmente, ¿no? O sea, yo creo que también es una cuestión donde, así como también en términos de cómo se prueba la cocina, se prueba por partecitas, también el alcohol se prueba. Yo pruebo mililitros, honestamente. Yo pruebo gotitas a la vez de las cosas. Sí, o sea, es una cosa bien importante. Te llevas goteros. Yo digo con goteros. Goteros literalmente. Es muy fácil el asunto. Sí, pero el punto es eso. O sea, es probar lo que es necesario nada más para que también el paladar no se merme. Hay cosas que también son prácticas comunes en términos de no excederse por la parte de estar rodeado de tabaco, ni ingerir tabaco, porque también merma mucho el paladar, de no tener un exceso a la hora de hablar acerca de aromas, también que rodean a uno como perfumes. Cualquier cosa que sea abrasiva, independiente de que sea un exceso de etílicos, o sea, es algo que va a afectar mucho la percepción detrás de una creación, y ahí no podemos afectar. Wow, interesante. Se me hace muy incongruente, no es la palabra, porque tiene todo lo contrario, es congruencia. Te dedicas a crear bebidas con combinación de alcoholes y lo tomas para saber cómo quedó. Claro. Pero me queda claro que no empezaste así. O sea, evidentemente al principio sí fue una jarrita y demás, y la madurez misma es la que va haciendo que le bajes, ¿no? El tiempo sabe. Yeah. Ahora sí, concluyendo el tema, ya me quedó claro todo el background teórico, práctico, creativo, ñoño le llamamos, toda la historia detrás de lo tóxico, que es el punto importante también de este podcast. ¿Dónde te puede encontrar la gente? Admiro mucho tu contenido. Lo investigué, gracias. Creo que quedó claro, que me empapé mucho del tema. Estoy viendo tarea, muchas Y no, gracias a ti. Y me interesa que quien nos observe
restauranteros que quieran un juicio crítico de verdad, ¿okay? No lo que quieran escuchar, sino lo que realmente es. Gente que quiera probar esto en sus casas, convivir en familia o con amigos con tus talleres, claro. O simplemente con la curiosidad que yo demostré ahorita, dónde te pueden encontrar y variantes. Sé que Instagram es la favorita, pero... Definitivamente. Instagram siempre va a ser el canal para que entendamos cuáles son los eventos próximos, las ocasiones que vamos a tener. Y sí, ya va a haber un poquito más de estructura este año, que vamos a regresar a un poquito más de esta apertura social cada vez más presente, para que existan más y más talleres. Entonces yo creo que definitivamente nunca vamos a mover el dedo del renglón a recordarles a todos que @elmixólogo en Instagram va a ser el mejor canal de comunicación siempre. Ahí hay formas muchísimas de poder contactarme, pero como canal principal para poder lograr compartir esto y en diferentes sedes, afortunadamente, por el país, es algo que logramos compartir y comunicar para que haya más ocasiones, porque queremos compartir. El mixólogo en Instagram, y ahí tienes toda parte de los accesos a todas tus redes sociales y demás. O sea, sé que tienes también material en YouTube, encuentren ahí las entrevistas a las que hice referencia. Esta también espero haya sido del agrado. El mixólogo en Instagram. Y de nuevo, muchísimas gracias por el que hiciste. Muchísimas gracias. Nos vemos hasta la próxima.